Mateo capítulo 12. Versículo 15 al 21 vamos a leer. ¿Lo tienen? Bien. Dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Bueno, este pasaje de hoy, un poquitito más complicado que los que venimos viendo, apenas nomás, no mucho, no nos vamos a volver locos, porque es simple en realidad, pero sale un poquito de lo común. ¿Por qué? Porque este pasaje tiene la particularidad de que son un par de 6 versículos, sí, son 7 versículos. Estos 7 versículos es netamente Mateo hablando. No vemos al Señor Jesús hablando, ¿sí? Apenas se cuenta una pequeña parte de la historia cuando dice que Jesús partió de allí, se apartó de allí. Pero luego es Mateo relatando un pasaje de Isaías, ¿no? Así que este pasaje es como una especie de paréntesis de Mateo para aclarar. Recordemos que el libro de Mateo fue escrito entre el año 80 y el año 90 después de Cristo, aproximadamente, es lo que se considera. O sea, ya había pasado su buen tiempo, ¿no? Así que bueno, ya tenemos que considerar esto. Mateo no solamente ya había vivido con Jesús, había vivido gran parte de lo que vimos en el libro de Hechos, y ya había escuchado no solamente las cosas que él recordaba, sino los testimonios de los otros hermanos, de los otros discípulos, de la otra gente que estuvo ahí. Eran muchos años, ¿sí? Jesús se calcula que la muerte y resurrección fue en el año 33 de su vida, ¿no? A los 33 años, y este libro fue escrito unos 40, 50 años más adelante. Ya estaba bastante viejito Mateo seguramente. Así que él tiene mucha más información de la que tenía en el momento que el Señor lo llama. Por eso este pequeño pasaje que se llama, en la Reina Valera figura como el siervo escogido, es como un paréntesis entre lo que hemos venido viendo hasta ahora, que es la historia de Jesús, y a partir de ya la semana que viene vemos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y nuevamente viene a ser el mismo formato, ¿no? Que es una historia relatada, una explicación. Este paréntesis es muy interesante, ¿no? Porque lo que en este paréntesis está haciendo Mateo es aclarar algo muy importante. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Mesías, ¿sí? Acá lo que hizo Mateo en estos 7 versículos es hacer un paréntesis para recalcar esto. Jesús verdaderamente es el Mesías del cual se habló en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque precisamente viene hablando de lo que viene hablando anteriormente, era de la confrontación que hacían los fariseos, que es lo que vimos hasta la semana pasada, ¿no? Entonces acá Mateo hace una pequeña pausa, aclara esto y continúa. Por eso dice, para que se cumpliese lo dicho, esas son palabras de Mateo. Mateo está escribiendo en ese momento, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que los fariseos ponían en duda, ¿no? Pero Mateo lo expone a la luz de la palabra de Dios. Perfectamente, vamos a ver, dicen versículos 15 y 16. Dice: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Sabiendo esto, ¿sabiendo qué cosa? Lo que leímos en el versículo anterior. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Recordemos que todavía no hablaban de matarlo, era de destruirlo, o sea, destruirlo públicamente, hacer avergonzarlo de alguna manera para que él ya no juegue un papel importante, porque recordemos que les estaba quitando, ¿cómo se dice? Protagonismo, esa es la palabra. Les estaba quitando protagonismo a los fariseos. Ellos eran
querían ser el centro de ellos, y la gente se iba detrás de Jesús, ellos no eran el centro de ellos. Ellos exponían y le decían a la gente que tenían que vivir una religión exterior, y Jesús viene y les dice, no, nada de eso sirve. La religión importante va por dentro, ¿sí? Es interior. Entonces, un mensaje totalmente opuesto a lo de los fariseos. Entonces, sabiendo esto, o sea, sabiendo que lo querían destruir, que querían buscar el motivo, ya sea físicamente o públicamente, moralmente, de alguna forma avergonzarlo, ¿no? Para que ya no tenga autoridad su palabra. Por eso lo tentaban muchas veces. Y fíjense esto, ¿no? Y dentro, si bien dice destruirle, se refiere a destruirlo moralmente al frente de la gente, también estaba incluido ya el principio del el deseo de matarlo en un futuro, ¿no? Y sabiendo esto, ¿sí? Jesús, sabiendo estas cosas, dice, se apartó de allí. ¿Por qué? ¿El Señor sabía que estaba protegido por Dios Padre o no? ¿Sí? No dice, no le dijo él mismo a Satanás, ¿no? Perdón, Satanás le dice a él, le dice, lánzate porque dice que a sus ángeles mandará que guarden y tu pie no tropiece en piedra, le dicen, ¿no? O sea, era verdad eso. Había hasta ángeles protegiendo todo el tiempo el cuerpo físico del Señor para que nada malo le pase. Pero el Señor, ¿qué le contestó a Satanás en aquella oportunidad? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces acá Jesús está actuando también en base a eso mismo que él había dicho. El hecho de que él sabía que estaba protegido y que los fariseos no le iban a poder hacer nada, no quiere decir que se iba a quedar ahí a seguir tentando al diablo. Se fue a otro lado, ¿no? Que dijo, es lo que dice acá Mateo. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Esto nos deja una enseñanza para nosotros, ¿no? Jesús no dejó de trabajar en el ministerio porque fíjense que dice, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea, ¿siguió en su ministerio? Sí, nada más que bueno, se fue por otro lado. ¿Se fue a escondidas para que no lo vean? No. ¿Sí? No se fue a escondidas, no es que tuvo miedo, se escondió y no, voy a esperar un par de días que se calme la cosa, me tomo unas pequeñas vacaciones y después vuelvo. No. Él siguió con su ministerio, no podía descansar un solo día. Tenía solamente 3 años para hacer todo el ministerio, era muy poco tiempo. Entonces siguió haciendo su ministerio, pero fíjense, como siempre digo, Dios está en equilibrio, ¿sí? No quería Dios ni que se pasara de prudente y dijera, no, mejor no predico más por un tiempito, ni tampoco que, por decir, no, yo voy a obedecer la palabra y me voy a quedar acá, voy a seguir predicando. Muchas veces nos pasa eso, que o pecamos de demasiado prudentes, o queremos obedecer tan a rajatabla la palabra de Dios que no nos damos cuenta de ser prudentes. Jesús estaba en este equilibrio. No dejó de trabajar en el ministerio, pero a pesar de eso, no dejó de huir del peligro. ¿Sí? Esa es la enseñanza que nos deja lo que él hace ahí. Dice, versículo 15 y 16. Perdón, versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, no solamente que no dijeran dónde estaba, sino que no dijeran que él los había sanado, como ya hemos visto que hizo con otras personas sanadas. Que les decía siempre, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por falsa modestia? No, obviamente que no. Porque el Señor, por varios motivos. En primer lugar, para obviamente no provocar su muerte prematuramente. Porque si mucha gente lo seguía, muchos más se venían, los fariseos más bronca les iba a dar y el Señor sabía que tenía que morir en la cruz, pero tampoco iba a provocar su muerte antes de tiempo. Entonces, por precaución, les decía, no cuentes nada. También para que su ministerio no crezca desmedidamente todavía. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de que crezca exponencialmente el ministerio. Iba de a poquito, estaba en este momento, recordemos, entrenando a los 12 discípulos, ¿no? a los 12 apóstoles. Y otro lugar y otro motivo por el cual el Señor siempre les decía que no cuente nada era precisamente para tener más tiempo a solas con sus discípulos, porque tanta carga de gente todo el tiempo no le permitía la intimidad que demanda una relación con Dios. Y esto es muy importante, ¿sí? Es muy lindo y hemos visto, muchas iglesias han caído en este error y yo he sido partícipe de una, en la de el tema de las actividades, de preparar el campamento para los jóvenes, luego de los líderes, luego vamos allá hay un campamento en otro lado, luego vamos al evento de jóvenes de tal, y todo el año era pensar en las actividades que se iba a hacer. Eso pasa mucho en las iglesias grandes. Es tanta actividad que no hay tiempo para relación. Y pregúntenle a cualquiera que esté en una iglesia grande, terminan yendo a la reunión de oración 2 o 3. ¿Sí? A veces hasta menos de lo que somos acá en este momento. Es así. Iglesias de 100, 200, 500 miembros y los que van a orar siempre son las 3, 4, las mismas caras. ¿Por qué? Porque el Señor lo que les estaba enseñando era eso.
que la relación con Dios era personal. Así también nosotros tenemos que buscar, aparte de toda la actividad que tenemos, tiene que quedarnos un tiempo, tiene que quedarnos un día o dos para una relación más íntima con Dios. No puede ser todo actividad. Esos son los motivos por los cuales él les encargaba esto, ¿no? Porque primero, para no provocar su muerte prematuramente, para que el ministerio no crezca demedidamente, atrayendo a gente que no era la correcta, y también para tener tiempo con sus discípulos. Versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo usa muchas veces esto, en todo el libro de Mateo usa esta expresión muchísimas veces. ¿Para qué? Para recalcar nuevamente el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Para recalcar que Jesucristo era el Mesías y que esto ya estaba escrito. Esta frase, para que se cumpliese, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho, una y otra vez lo recalca Mateo. Recordemos esto, ¿cuándo fue escrito el libro de Mateo? En el 80, 90 después de Cristo. ¿Cuándo se dio cuenta Mateo de estas cosas? Mucho tiempo después. Seguramente en el momento, cuando estaban pasando estas cosas, Mateo ni se da cuenta. Pero acá fíjense, hizo este paréntesis de 7 versículos para aclarar esto, para que se cumpliese lo dicho en tal parte de la palabra. Luego, al hacer la recopilación, seguramente con los otros discípulos, de todas las historias, de todos los testimonios, de todo, se dieron cuenta de todas las veces que la Biblia ya advertía de estas cosas que iban a pasar, ¿no? Seguramente se dio cuenta o antes o mientras se escribía el Evangelio. Mira, vamos a ir a Isaías, porque dice precisamente, ¿no? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿En dónde? En Isaías 42. Y vamos a hacer una comparación, que esto va a estar muy interesante. Una comparación entre lo que dice Isaías 42 y lo que dice acá como lo dice Mateo. Isaías 42, del 1 al 4, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Bien, así es como lo dice en el libro de Isaías. ¿Cómo lo dice acá? Vamos a ir versículo a versículo. Es muy interesante porque hay diferencias en cómo está escrito en Isaías y cómo lo relata, cómo lo dice al pasaje Mateo, ¿no? Lo dice casi igual, pero tiene un par de palabritas cambiadas, que no le cambian en nada el sentido, el significado, claro, el sentido no cambia, pero la forma en la que lo habla da a entender de que Mateo ya estaba entendiendo perfectamente que este pasaje estaba hablando de el Mesías, ¿no? Fíjense, vamos a ir al versículo 18, dice, bueno, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, ¿qué es lo que dijo? Esto, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Vieron que la otra versión decía, en quien tengo complacencia o algo así. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, como decía la otra versión. Ahí se los leo yo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí dice justicia a las naciones, y acá en el 18 dice, y a los gentiles anunciará juicio. Fíjense cómo empieza, dice, he aquí mi siervo. Esa palabra siervo es la palabra país. ¿La palabra nuestra país? Así como se escribe, con acento en la I y todo. Bueno, así se escribe, sería la forma de escribirla en español, ¿no? A la palabra griega. O país, pero en realidad tiene el acento en la I, así que es país. Es la palabra siervo. Y significa, se usa de dos formas, depende del contexto. Significa sirviente, pero también significa hijo. Significa las dos cosas, depende del contexto. Ahora, en este pasaje, lo interesante es que en el Señor Jesucristo se cumplen los dos significados de la palabra país o país.
Él era siervo y al mismo tiempo hijo, ¿sí? No dejaba de ser una cosa ni la otra. Era el hijo amado y al mismo tiempo el siervo enviado por el Señor, el sirviente de Dios Padre, ¿sí? Él, en ese complementaban las dos cosas, como humano, obviamente, ¿no? Como humano era siervo y también hijo. En Jesús se cumplen ambos significados. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿En qué parte está? Cuando es bautizado, ¿no? Que baja el Espíritu Santo, dice, y se escucha una voz del cielo que dice, este es el pasaje, fíjense, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Me gusta más cómo lo dice Isaías, ¿dónde está? Acá estoy, Isaías, sí, lo estoy moviendo en el celular. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi esposo, en quien mi alma tiene contentamiento. Y acá dice, mi amado. Fíjense, esta versión también está buenísima. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. ¿Sí? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Eso es lo que pasó en el momento de que era bautizado. Las mismas palabras de Dios Padre se escucharon desde el cielo diciendo este pasaje. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En Él me complazco. Él hace lo que yo lo mando. Él es el Hijo que yo mandé para que haga lo que está haciendo, ¿no? Y otra cosa muy interesante, dice, pondré mi espíritu sobre Él. ¿Qué pasó cuando se bautizó? Descendió el Espíritu Santo sobre él. O sea, en el momento del bautismo se estaba cumpliendo este pasaje de Isaías. Y acá Mateo lo estaba trayendo nuevamente. ¿Se acuerdan de lo que decía Isaías? Bueno, se está cumpliendo en esto que estamos viendo acá. Dice, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, exactamente. A los gentiles anunciará juicio. En Isaías dice, y traerá justicia a las naciones. Ellos hacían diferencia entre Israel y las naciones, se refería a los otros que no eran Israel, obviamente. Traerá justicia a los gentiles. Desde Isaías estaba escrito la salvación hacia los gentiles. ¿Recuerdan que en el libro de Hechos, qué pasó en el libro de Hechos? Tuvieron que hacer el concilio de Jerusalén porque no podían entender cómo el Espíritu Santo también descendía sobre los griegos, los romanos, no me acuerdo sobre quiénes eran, y no entendían cómo puede ser que sobre estos que son gentiles también desciende el Espíritu Santo. Se junta el concilio de Jerusalén, se ponen a examinar la palabra de Dios, seguramente deben haber leído este pasaje seguro, y llegaron todos a la conclusión, con que a los gentiles también les es concedido recibir el Espíritu Santo. Ellos no sabían que la salvación era también para el resto del mundo. ¿Estaba escrito en Isaías? Estaba perfectamente escrito en Isaías. Pero estaba escrito, dice, fíjense cómo estaba escrito acá. En Isaías dice, y traerá justicia a las naciones, pero luego Mateo lo lee con la interpretación entendiendo lo que el Señor hizo. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿Sí? Es lo mismo, pero expresado desde la perspectiva de lo que Mateo ya estaba entendiendo casi 50 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Vieron que les dije que era un poquito complicadito? Es bastante más profundo para analizarlo. Bien, faltan 2 horitas y terminamos. Versículo 19, Mateo 12, 19, dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. En Isaías dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. A ese que está casi lo mismo. Contender, dice, le estamos leyendo la de Mateo, ¿no? No contenderá. ¿Qué es contender? Se refiere literalmente a luchar físicamente, lo cual de entrada nuevamente estaba anulando lo de que creían que el Mesías venía a implementar el reino. ¿Cómo iba a implementar el reino el Mesías si no por medio de la fuerza? ¿Sí? Entonces ya desde Isaías estaba avisando, no viene a contender, no va a pelear. No voceará, o sea, ¿qué es? Discutir en las calles, gritar, a eso se refiere. No viene a eso, no viene a convencer a los gritos a la gente. ¿Qué pasa cuando necesitaban, supongamos, tenemos un problema, no sé, Vialemacé con Cojín, en aquellos tiempos era así, eran poblados chicos, y nos están atacando, ¿qué pasa? Tiene que salir un valiente, no sé, alguien a la calle y ya empieza,
vamos, porque si no nos van a seguir pisoteando, y agarremos las armas, las asadas, lo que tengamos, y vamos y los hacemos pedazos. Así era, así eran los tiempos antiguos. Empezaban a gritar, a llamarse, a levantarse en armas para poder ir a atacar al otro pueblo. Acá está avisando eso, no va a pasar eso. El Mesías no viene a eso, no viene a luchar físicamente, no viene a convencer a la gente a los gritos de nada, ¿sí? No voceará, a eso se refiere. Precisamente Isaías 42:2 ya anunciaba que esta no era una venida en conquista, sino en ¿qué? En rescate. La primera venida del Señor no fue en conquista, no vino a conquistar el mundo como muchas iglesias dicen hoy en día que tenemos que conquistar el mundo. No, la conquista la va a hacer el Señor. Nosotros tenemos que evangelizar. Dice, id a las naciones y ¿qué? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa parte siempre nos olvidamos, pero es muy importante. Predicar sí, pero no dejarlo en la predicación. Discipularlos, traerlos a la casa de Dios, seguir enseñándoles, ¿sí? Esa es nuestra tarea. No es ganar naciones, no es ganar vialema C para Cristo. Eso, me acuerdo en un tiempo se ponía esas pancartas por todos lados. No es bíblico, no es esa la tarea nuestra, ni era la tarea del Señor, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo que el Señor nos trajo para que nosotros también cumplamos, ¿sí? No es por medio de gritería, no es por medio de lucha física, no es por medio de meternos a hacer lío en partidos políticos para que la Argentina se convierta para Cristo. No, no es así. No es así. Versículo 20. Fíjense. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Este pasaje está un poquito más complicado, ¿no? La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué significa esto? Yo no tenía ni idea, me tuve que buscar varios comentarios bíblicos porque no entendía. Claramente me daba cuenta que estaba haciendo como una referencia a algo, pero no entendía qué. Resulta que esto es una forma de referirse a las personas débiles. ¿Qué es una caña cascada? Es una caña que ya está media quebrajeada y ya no sirve para hacer, las cañas en la antigüedad se usaban o para hacer flautas o para hacer algunas enramadas o techos, pero cuando la caña estaba apenas quebradita ya no servía para ninguna de las dos cosas, porque la flauta no tiraba bien el sonido y si la usabas para un poste, para lo que sea, se podía romper, ¿sí? Entonces ya era una caña inútil. Y dice, y el pábilo se refiere a un fuego que se está a punto de apagar. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de nosotros. Todos los que llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Llegamos quebrantados, llegamos destruidos, llegamos con nuestras ganas de vivir a veces apagándose ya en las últimas consecuencias. Se refiere a eso. Él no venía precisamente a buscar a los fuertes para llevarlos a una gran batalla. Él venía a buscar a los débiles, a los cansados, a los necesitados. Las cañas quebradas somos nosotros. Los que están, no nos vino a exigir más, vino a sanar nuestras dolencias, ¿sí? Sobre todo las espirituales, lo más importante. Y aquellos que no tenían ganas de vivir, viene a despertarlos, viene a ese fuego, en vez de apagarlo, en vez de meterlo en agua, porque ya no sirve, ¿qué hace? Lo enciende nuevamente, lo empieza a soplar con su aliento de vida nuevamente, y ese fuego, esas ganas de vivir, vuelven a renacer. A eso se refiere, es ¿cómo se llama? Un hebraísmo que nosotros no lo íbamos a entender nunca si no buscábamos precisamente en la gente que lo entendía, realmente, porque yo la verdad no entendía a qué se refería. Y fíjense esto, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Acá vamos a leer la versión de, la forma de decirlo de Isaías, porque está, me parece a mí, un poco mejor. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta frase a mí me pega muchísimo. ¿Por qué? Porque saben cuáles son, y es una cosa que yo aprendí hace muchos años, ¿no? ¿Saben cuáles son los pilares del mundo moderno? Porque yo les he dicho, hace 500 años la gente no vivía lo bien que vivimos ahora. Era horrible la forma en la que vivía la gente. ¿Saben qué trajo al mundo la paz dentro de todo? Aunque hay guerras, hay de todo, pero vivimos en paz. Comparado con otros tiempos, la mayoría de los países viven en paz. No viven en una guerra constante como antes. ¿Saben qué trajo esta paz? La verdad y la justicia. Cuando las naciones empezaron a clamar por verdad y justicia, sin saberlo, sin tal vez buscar a Cristo,
Pero cuando empezaron a buscar verdad y justicia, ahí la cosa cambió a nivel mundial. ¿Saben? Saben que, bueno, en la era antigua, luego está la Edad Media, luego vino la época, la modernidad, que fue cuando fue creada la era moderna, que fue cuando empezó, los ferrocarriles, la máquina a vapor, los primeros automóviles, la revolución industrial. ¿Bien? Eso fue la primera parte de la modernidad. Luego empezó el posmodernismo, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya tenemos celulares, ya no podemos hablar con cualquier persona y verla, ya estamos en el posmodernismo. ¿Saben cómo se le llama al tiempo donde estamos viviendo, tristemente? Se le llama la era de la posverdad. ¿Por qué? Porque ya la verdad, ¿de qué se está hablando? ¿Qué nos dicen esto del tema de la ideología de género, del aborto, ¿de qué nos hablan? ¿Saben de qué? De que ya la verdad no importa. La verdad ahora ya no importa. Lo que importa son los sentimientos de la gente. Y si vos sabés que una persona es un hombre que está disfrazado de mujer y vos le decís que es un hombre, podés ir preso. Porque ya la verdad no importa. Ahora es la posverdad. La verdad absoluta está relegada a un costado. Lo importante es cómo se siente la persona. Se están cambiando la verdad por lo sentimental. ¿A qué nos ha llevado eso? A lo que estamos viviendo hoy día. Justo ahora con los hermanos estábamos hablando de este terrible caso del nene no sé si de La Pampa o de dónde, que no quiero ni siquiera ahondar porque la verdad que me hace mal recordarlo. Precisamente, ¿por qué? ¿Cuál fue la situación de este nene? La posverdad. Había un padre reclamando que el niño era maltratado, pero como estamos en la era donde la mujer es la víctima y el hombre es el victimario, no se le hizo caso al hombre. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la posverdad. Ya la verdad no importa. ¿Qué pasa cuando la verdad y la justicia... ¿Y dónde está la justicia con esto que pasó? No hay justicia, porque van de la mano la verdad y la justicia. ¿Cómo el mundo llegó a avanzar hasta donde está hoy en día? Gracias a que se empezó a implementar la verdad y la justicia. Se empezó a meter preso a los ladrones, se empezó a meter preso a los asesinos, se empezó a perseguir, no digo acá, pero en muchos países, en la mayoría de los países que les va bien, ¿qué hacen? Persiguen a muerte a los políticos corruptos, no les importa nada. Hay muchos países como Suiza, Noruega, ¿no? Son países, ¿Suiza o Suecia? Suecia. Noruega, Alemania, bueno, Alemania después de lo que pasó con los nazis y todo eso, directamente ellos recontra aprendieron la lección, allá directamente está hasta prohibido el símbolo de los nazis. ¿Qué pasó? Ellos aprendieron la lección. Nosotros acá estamos en la época de la posverdad. No, se puede decir una cosa por otra y no pasa nada. Si no hay verdad, no hay justicia. ¿Qué dice el Señor acá que le va a traer? Dice, por medio de la verdad traerá la justicia. A partir de la muerte. ¿Por qué la historia se dividió entre un antes de Cristo y un después de Cristo? Porque gracias a Cristo y todo lo que los hermanos en Cristo nuestro que sufrieron y padecieron predicaron, ¿qué pasó? Empezó una nueva era. Empezó la era de la verdad. De a poquito. Pero ya empezó la era de la verdad, donde ya la verdad era más importante que las creencias, que los sentimientos. Los griegos y los romanos eran todo lo carnal, lo físico, lo emotivo, y viene la era de la verdad. ¿Sí? Eso trastornó la historia completa y eso precisamente, fíjense que se cumple la palabra de Dios, dice, por medio de la verdad traerá justicia. Y Mateo dice, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuándo va a venir la verdad completa? Cuando venga en la segunda venida el Señor Jesús. ¿Sí? Versículo 21. Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Como dice Isaías, porque acá en Isaías está bastante más largo, pero Mateo como que le hizo una reinterpretación más corta. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas, o sea, los distintos países, las costas esperarán su ley. Los distintos países esperarán la ley de Dios. Acá Mateo dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Está diciendo lo mismo, pero mucho más resumido, ¿no? Como les dije, este evangelio, tratemos de pensar en esto, ¿no? Este evangelio lo estaba escribiendo Mateo
casi 50 años después de lo que vivió en la tierra con Jesús, luego de haber recopilado toda esta información, y yo me imagino que no habrá sido lo mismo, ¿no? No le hizo lo mismo recordar todo lo que vivió e ir escribiéndolo y entenderlo con los pasajes correctos del Antiguo Testamento, que antes no los entendía, obviamente. Seguramente no los entendía. Cuando vemos las reacciones que tenían los discípulos de Jesús, nos damos cuenta que no entendían todavía que Jesús había venido a misericordia y no a castigo, como cuando los dos estos locos que dijeron si querían que descienda fuego, no habían entendido. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué enseñanza nos deja esto, hermano? Muy importante para nuestras vidas. ¿No les ha pasado que a veces no entendemos algo en la palabra de Dios? ¿No les ha pasado que a veces hay un pasaje bíblico, hay un mandamiento bíblico que no entiendo por qué lo tengo que cumplir? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, a mí me pasa. A veces hasta uno se cree más justo que Dios. No entiendo por qué esto. Fíjense, hoy cuando vi la noticia esta del nene lo que pasó, del nene de 5 años, la primera reacción de justicia, ¿cuál es? La que seguramente todos pensaron respecto a la madre. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Orar por esa mujer. Obviamente orar por el padre, por esa familia destruida, pero nuestro deber es... ¿A qué nos trajo el Señor? ¿A que nosotros la juzguemos, a que la persigamos con hacha? No, a tener misericordia de esa mujer. Y de la que es su pareja lesbiana también tener misericordia. Porque no es asunto nuestro eso lo que hacen ellos. Es asunto entre ellos y Dios. ¿Dios a qué nos mandó? A predicar el Evangelio y a ser discípulos. Nuestra oración tiene que ser de venganza, una oración imprecatoria. Señor, desciende el fuego. No, tenemos que tener misericordia. Uno humanamente dice, ¿por qué tengo que orar así? Tal vez, como Mateo cuando estaba caminando con Jesús, no es el tiempo de que entendamos el por qué. Pero fíjense, 50 años después, Mateo estaba entendiendo esas cosas que no entendía del Señor Jesús. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan cosas ahora, pero Dios nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. Solamente obedece. Vos calladito. Yo sé el por qué lo estoy haciendo. Vos obedecés y en un futuro lo vas a entender. En este momento no vas a entender por qué tenés que ser bueno, por qué tenés que responder bien, por qué tenés que venir a la reunión aun cuando hay situaciones que pasan en la vida y decir, no, pero tengo que cumplir con el Señor. Uno no lo entiende, pero uno tiene que cumplir con la palabra del Señor. En un futuro el Señor dispondrá si nos revela el por qué o no. Tal vez hasta nos morimos y ni nos enteramos en la tierra, nos enteramos allá directamente. Pero lo que el Señor quiere es obediencia de nosotros. ¿Amén? Amén. Eso es todo, hermanos. El Señor les bendiga.